De pronto, un día su padre le dijo: mira, David, que sus hermanos están en la guerra. ¿Por qué no él le lleva estos quesos, estos higos, y llévele agua, llévele a sus hijos? Y David, como era una persona que obediente a Dios y obediente a su padre, dejó un encargado por las ovejas, no las dejó tiradas, sino las dejó un encargado, y se fue a llevarle los higos, los quesos y todo lo que su padre le envió a sus hermanos. Cuando llegó David donde sus hermanos, lo primero que hicieron sus hermanos fue criticarlo. ¿Qué? ¿Ya viene a chismosear? ¿Ya viene a mirar a ver cómo es el tema de la guerra? No, pero yo qué he hecho, si me mandaron, yo vengo a traer esto. Y estaba en eso cuando salió el gigante ese. ¡Pum! 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 Y David vio a todo el pueblo atemorizado, y el gigante: mándenme uno, venga uno que sea fuerte a pelear conmigo. Y todos antes salían corriendo. Y ahí fue cuando diría alguien que empezó David su ministerio. Dice: ¿a quién le dan al que mate a ese gigante? Dice: hoy le entregaré a las aves de los cielos a ese gigante que se ha ido en contra de Jehová y de los escuadrones de Israel. Nadie daba un duro por él. Y de pronto, ya saben la historia, le pusieron la armadura del rey Saúl y le quedaba eso arrastrada, y dijo: no, yo me voy con mi herramienta, con lo mío. Cuando ve uno en la Biblia que uno va a pelear con sus enemigos con lo suyo, está diciendo la Biblia que tú tienes que ir a pelear con sus enemigos con su identidad como hijo de Dios. No tiene que ir con unción prestada, con uniforme prestado, con títulos prestados. Uno va a pelear con el enemigo con la unción y el poder que le da Dios a cada uno. Y así fue que derrotó a Goliat. Y derrotó a Goliat, y otra vez a cuidar las ovejas. Nada que lo mandaban para el palacio. Pero bueno, el rey Saúl dijo: voy a traer a ese muchacho a palacio. Y lo trajo a palacio, pero no de rey, sino para que le tocara el arpa, para que se fueran los demonios que tenía el rey Saúl ya. Dice que cuando el muchacho tocaba el arpa, los demonios se alejaban del rey Saúl. Pero hay una cosa que existe en ese entonces y ahora, es la envidia y el ver que alguien prospera más que uno. Entonces da como celos, como soberbia, como orgullo. Y el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque decía el dicho, las canciones era: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Entonces eso le produjo, no dejaba dormir a Saúl. Y mientras el muchacho estaba tocando el arpa, el otro empezó a perseguirlo. Un día estaba tocando el arpa y le lanzó su lanza para matarlo. Sino que David había estado en el gimnasio y se agachó. Sí, oportunamente entonces se agachó, y muchas veces que intentó matarlo, no lo pudo matar. Pero ya Saúl intentó, ya dijo: voy a matar a David. Mire, hermano, cuando las personas en la tierra, en el mundo, o a nivel espiritual, intentan hacerle daño, Dios siempre coloca aliados a nuestro favor. ¿Y a quién colocó? Al hijo del rey Saúl, que se llamaba Jonatán. Y mientras el rey decía: voy a hacer esto, él se lo decía todo a David. Y ya estaba para meterlo, y ya lo escondía y lo llevaba, hasta que al fin ya no se pudo soportar la situación, y tuvo David que huir de Saúl, porque lo estaba buscando para matarlo. Le hacía emboscadas, le hacía de todo. Entonces dice la Biblia en primera de Samuel 22:1 que David tuvo que irse. Suena como ¿dónde está Dios? Me ungió como rey, me devuelve a donde las ovejas, me ungió como rey y me lleva a palacio como servidor, como siervo del rey Saúl.
y en lugar de él agradecerme, intenta matarme. Y ahora en lugar de yo recibir la corona, tengo que salir corriendo de palacio. Y me está persiguiendo para matarme. Y dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. El siguiente, por favor. Y se juntaron con él todos los afligidos y los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿De dónde? Ese no era su programa, eso no era su plan, eso no era el plan que Dios tenía para él. El plan cuando el profeta era que fuera rey, y resulta que ahora era rey de la cueva. ¿Con quién iba? Con los afligidos, con los endeudados, con los depresivos, con los que estaban en amargura, con todo lo regular. Y lo nombraron jefe, imagínense. Mejor dicho, en lugar de rey, lo nombraron jefe de los más necesitados. Pero él dijo, bueno, como diríamos hoy, es lo que hay, ¿no? Entonces dice que David un día se fue con su gente. Vamos a verlo en 1 Samuel 30. Dice que él tenía a su gente, tenía que ir a buscar comida, tenía que ir a defenderse también. Iban y ya salió después de la cueva, ya tomó un pueblo para él y mucha gente le ayudaba, los pastores de un lado y de otro, y mucha gente le ayudaba, hasta estuvo con los filisteos. Y resulta que ya David de los 400 ya se subió a 600, pero no los 600 solos, sino que llegaron sus mujeres y sus hijos y se formó un ejército grande y tocaba buscar comida para ellos. Entonces, un día David dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclac y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Siguiente. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Siempre tenemos que entender que así estemos pasando por situaciones difíciles, Dios está con nosotros. Y siempre debemos entender que Dios busca, dentro de las circunstancias difíciles, Dios busca lo mejor para nosotros. Es una historia muy, muy mala. O sea, David creo que en esas circunstancias, esperando que llegara rey, y íbamos de mal en peor. Se fueron y lo que hicieron fue asolar, quemar, destruir todo donde ellos vivían. Se llevaron prisioneras a sus mujeres, a sus hijos. Pero hay algo importante, dice, pero a nadie dieron muerte. Los soldados, los ejércitos entonces llegaban a asolar, a matar, a acabar con todos y llevarse los bueyes, las ovejas y todas las pertenencias. Pero aquí no, dice, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron a todos prisioneros. Y entonces uno dice, hay algo raro de parte de Dios. ¿Por qué no les dieron muerte? ¿Por qué no mataron a toda la gente? Y dice que después de eso, en el número 3 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Iba para rey, y tras de que las cosas van mal, ahora empeoraron. Ahora se habían llevado a los hijos
y se habían llevado a sus mujeres. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Dije, no, que se venga, yo por mis hijos mato y muero. ¿Cómo es? Mato y como el muerto. Y lo primero, cualquiera de ustedes que se llevaron a mis hijos, me voy a ver a rescatarlos, me voy a ver qué pasó, y voy y preparo mis armas y preparo cómo rescatarlos. Pero el caso de David era muy complicado. Y dice que entonces, en el número 4, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron, y me imagino, ¿y por qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y nosotros? Y fuera de eso, para completar, dice en el número 5, y las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Se llevaron a las mujeres que él más quería, a sus hijos, sus ganados, se llevaron todo, las pertenencias. Eso es para que le coja a uno la depresión y decir, yo es que no voy. ¿Dónde está mi Dios? ¿Qué pasa con mi Dios? Y entonces, dice en el número 6, y David se angustió mucho. No era para menos. Se habían llevado todo lo que tenían. Habían destruido sus casas y todo. Y para completar, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Al rey de Israel, al futuro rey de Israel, lo iban a apedrear los mismos amigos que él llevó a la cueva, los que él recibió, los enlutados, los tristes, los depresivos. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ese era el número 6. Y dice que esa situación, a algunos de nosotros nos ha pasado a veces. Tristeza, amargura, depresión. Y dice que amargura de alma porque una situación que nosotros pensábamos que era diferente, salió mal. Y David pensaba que cuando lo ungieron como rey, él iba a ir a palacio a comer y solamente andando a comer manjares y estaba comiendo higos y por lo que encontraba por el camino. Y para completar, ahora estaba todo desolado, todo acabado, y fuera de eso, sus compañeros pensaban de apedrearlo. Pero viene la reacción más maravillosa que tuvo David. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué dijo? Repítelo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Es decir, ya no tengo nada, Señor, no solamente me quedas tú. ¿Qué voy a hacer? Y entonces dice en el número 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Entonces dice, ¿qué es el efod? ¿Cómo así que le acercó? ¿Eso qué es? Se fortaleció en Jehová y ahora van del sacerdote para que le acerque el efod. Primero que todo, dice, y David se acercó a Abiatar, el hijo de Ahimelech, y le dijo, yo te ruego, yo te pido, por favor, el sacerdote, el David, lo hablaban en el discipulado hoy, hay autoridades que Dios pone por encima de uno. Y hay cosas que uno no puede pasar. ¿Qué le pasó a Saúl? Él no podía hacer holocaustos. Y dijo, como el pueblo está afanado, vamos a hacer el holocausto. No le correspondía a él hacer holocaustos, solamente al sacerdote o al profeta. Y Abiatar era el sacerdote que estaba con él.
y le dijo, yo te ruego que me acerques el efod, por favor, te lo pido. Y dice que Abiatar se lo acercó. ¿Qué era el efod? El efod era una prenda de vestir usada por el sumo sacerdote que representaba la presencia de Dios. Ese era el efod. Dice que elaborado con materiales preciosos, oro, piedras preciosas y fino lino, simboliza la gloria y la riqueza. Dice que ante esa situación tan mala, dice, David se fortaleció en Jehová. ¿Y a dónde fue? Al sacerdote. Y dice que cuando Abiatar le acercó el efod a David, dice en el número 7, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Le consultó a Dios. Nos está dando una enseñanza cuando estemos en problemas y en dificultades o que necesitemos algo de Dios, consultémosle a Dios. Dijo, y le consultó a Jehová, ¿perseguiré a estos? ¿Los podré alcanzar? Y dijo y el Señor le respondió, y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Por qué tuvo esa respuesta? Porque él fue a Dios. No se movió en sus propias fuerzas. No le dijo al uno, no le dijo al otro. Y dice que él le consultó a Dios y Dios le respondió, vaya, sígalos y los va a alcanzar y va a liberar a todos los cautivos. Así hasta yo me voy. Y dice que en el 9 partió pues David, él y 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Iban 600 y se quedaron unos por el camino. Y dice, en el número 10, y David siguió adelante con 400 hombres. Se quedó mucha gente y había que ir a pelear y había que ir a derrotar un ejército. Y dice que iban 600, se quedaron 200 porque se cansaron. Yo hasta aquí llego, ya no puedo seguir a más, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Era algo así como pasar el Guadalquivir hoy. Está complicado, ¿no? Así le pasó a ellos. No fueron capaces de pasar el torrente de Besor. Y dice que siguieron, y en el número 11 dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron de beber agua. Y también le dieron un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. El enemigo cometió un error. Dejó a este hombre tirado porque estaba enfermo. Muérase ahí porque nosotros tenemos que seguir. Y Dios permitió que David lo encontrara, le dieron de comer higos, le dieron de comer pan y le dieron de agua y luego 2 racimos de pasas. Y dice que volvió en él su espíritu. Y en el número 15 le preguntó David le dijo el muchacho, le dijo David en el número 15, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y dice en el número 16, y lo llevó pues, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Estaban los de Amalek allá haciendo un fiestón. Habían robado allí, habían matado allí, habían cogido allí y tenían el botín de David y botín de los filisteos. Y estaban haciendo una fiesta. Cuando uno está en fiesta, baja la guardia.
Y cuando uno está bebiendo, baja las defensas espirituales. Y cuando uno no se concentra en lo que está haciendo, baja las defensas espirituales. Y aquí eso le pasó a esta gente. Ni centinelas, ni nada. Y dice en el 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que se montaron sobre camellos y huyeron. Se fueron los jóvenes y al resto los mataron, los acabaron. Por eso es la dualidad. Cuando vinieron ellos, no mataron las mujeres, no mataron los niños. Y ahora llega David, porque Dios le dijo que los iba a rescatar, y les dice que ellos, si David dice, muchachos, vengo por mi gente, pues no se lo van a entregar. Entonces tenía que acabarlos, y dice que hasta la tarde del día siguiente y no escapó ninguno. Y en el número 18 dice, y libró David lo que los amanecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y en el 19 dice, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Había una palabra de Dios. Había una palabra que Dios le confirmó. Y cuando Dios da una palabra, cumple. Cuando Dios da una palabra, se cumple o sí o sí. Y resulta que Dios le dijo a David, los vas a alcanzar y vas a recuperar. Y dice que recuperó todo. Hasta el peine para peinarse, y hasta el pintalabios y hasta la pestañina. Todo lo recuperó David. Todo. Dice que todo lo que habían tomado, dice, no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así como de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Hasta ahí había recuperado. Pero luego dice en el 20, y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todos delante decían, este es el botín de David. David recuperó lo suyo, todo lo suyo, y se llevó como botín lo que le habían quitado a los filisteos y lo que habían quitado a otros pueblos, y recuperó todo lo de él. Y dice más adelante que fue tanto lo que trajo David. Dice en el 21, y vino David, ya de regreso, vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó en paz. Se formó un problema ahí. Los que fueron y recuperaron, mataron a los otros y recuperaron el botín, le dijeron, ellos no pueden tener parte del botín. Y David le dijo, sí, Señor, el botín también es para ellos, porque vinieron con nosotros hasta donde sus fuerzas le alcanzaron y no pudieron seguir adelante, y David les entregó la parte que le correspondía del botín. Y dice en el 26, y cuando David llegó a Siclac, que era el pueblo donde él vivía, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos. He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y dice que también le repartió del botín, era tan grande que le repartió del botín a todas las personas que le habían ayudado durante su estancia, porque él no estaba en palacio, él no recibía impuestos, a donde iba le ayudaban y le ayudaban y le ayudaban. Es decir, que él es una persona agradecida. Por eso dice la palabra que nosotros debemos ser agradecidos. Del botín, lo primero que hizo fue bendecir
a los otros que se habían quedado en el camino y les dio su parte. Y luego bendijo a los sacerdotes y luego bendijo a todas las ciudades y a todas las personas que le habían ayudado en su larga travesía, porque él no tenía grandes cosas, siempre le ayudaban. Y para terminar, hoy está corto la palabra, me pone por favor Primera de Samuel 36, que ya lo vimos. Primera de Samuel 36. Y dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermano, hermana, no importa su situación difícil, no importa su situación complicada, no importa cuántos sean sus enemigos, no importa que vea todo oscuro, nosotros tenemos una identidad como hijos de Dios y tenemos que saber que nada es imposible para Dios. Nada es imposible en el área financiera, en el área sentimental, en el área matrimonial, en el área de estudios, en el área de trabajo y en todas las áreas. Nada es imposible para Dios, porque lo dice la palabra. No lo digo yo, dice la palabra, nada es imposible para Dios. Así que ante cualquier situación, todos pasamos por situaciones difíciles. Mira, esto en España ahora hay un problema político por la regularización de los inmigrantes. Pero a veces Dios usa esas situaciones para bendecir a los hijos de Dios, para bendecir a los hijos de Dios inmigrantes que no tienen papeles. El problema es que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y ya es otro tema. Entonces Dios usa hasta eso. No hay problema, no hay situación, no hay cosa que no pueda ayudarnos a solucionar el Señor. Trabajo, economía, sentimientos, de todo eso. Y entonces, nosotros tenemos que tener esa identidad que como hijos de Dios, por ejemplo, mire, cuando había ahora esta semana estas lluvias tan fuertes, yo le decía a mi esposa, no nos preocupemos. ¿Qué dice la palabra? Aunque haya mucha lluvia y viento, no nos va a pasar nada. Si pasaras por las aguas, no te anegarán. Y si de pronto cae un rayo, no te quemará. Tenemos que coger siempre la palabra de Dios a nuestro favor, porque está llena de promesas para ti y para mí, para ti y para mí. Y nosotros tenemos un Dios que no miente, un Dios verdadero, un Dios que nos va a sacar siempre adelante. Y esta palabra es para ti y para mí, que nos dice que aunque pasemos por situaciones difíciles como la que pasó David, y pasó mucho tiempo después de eso, para que poder David llegar a palacio. Y fue tratado de muchas áreas. Y lo seguía persiguiendo el rey Saúl. Y aunque tuvo oportunidad de matarlo, nunca lo mató. Dijo, porque yo no tocaré al ungido del Señor. El Señor, cuando nos ha dado una palabra, cuando ha dicho, mire, dice la Biblia, dice, el Señor se hizo maldición para que usted y yo tengamos bendición. Tenemos que coger la palabra. Él se hizo maldición para que usted y yo tenga bendición. Y no es que digamos que creemos en la doctrina de la prosperidad, no, es que la Biblia habla de prosperidad. Amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. En su economía, en su matrimonio, en su hogar, en su casa, con sus hijos, con su trabajo, en donde tú vayas, Dios quiere que sea prosperado y tenemos que coger esa palabra. Cuando tengamos situaciones difíciles, dice que y David se fortaleció en Jehová. Y Jorge se fortaleció en Jehová.
Y Amalia se fortaleció en Jehová. Y Tatiana se fortaleció en Jehová. Y Raúl se fortaleció en Jehová. Todos tenemos que fortalecernos en Jehová porque es el camino seguro que nos va a llevar a la bendición. Amén. Porque Dios quiere que seamos prosperados y bendecidos en todas las cosas. Amén. Póngase de pie, por favor, hermano, hermana.